estás preparado para lo que viene. En los rincones silenciosos del mundo, nos ha sido entregado un mensaje poderoso. La Virgen María ha compartido una advertencia urgente del cielo, y no es algo que deba tomarse a la ligera. Ella habla de un tiempo de gran oscuridad, uno que pondrá a prueba nuestra fe y desafiará todo lo que amamos. Pero, ¿qué significa exactamente esto para cada uno de nosotros? Los mensajes de la Virgen María en Medjugorje no son profecías comunes. Llevan consigo una advertencia grave que exige nuestra atención. Ella ha previsto una oscuridad venidera, una que no solo alterará el mundo físico, sino que nos sumergirá en un tiempo de intensa prueba espiritual. Esta oscuridad no será simplemente un apagón de luz, sino una profunda purificación, una batalla contra fuerzas invisibles que amenazan con arrebatarnos el alma. Ha llegado el momento de escuchar con atención y prepararnos, porque lo que se aproxima es una batalla que pondrá a prueba el núcleo mismo de nuestra fe. Pero, ¿y si esta oscuridad es más que un fenómeno físico? ¿Y si se trata de un tiempo que nos retará en el plano espiritual, obligándonos a confrontar las fuerzas del bien y del mal? La Virgen María nos insta a mirar más allá, pues no se trata únicamente de la pérdida de la luz, sino de una purificación profunda del alma. En su mensaje, María nos llama a prepararnos, no solo físicamente, sino también espiritual y mentalmente. Ella enfatiza la importancia de encontrar refugio en Dios y en su Inmaculado Corazón. Hay una necesidad urgente de protección en estos tiempos inciertos, una protección que solo llega por medio de la fe, la oración y la vigilancia espiritual. La oscuridad que se acerca será como nada que hayamos experimentado antes, y quienes estén preparados espiritualmente hallarán paz, consuelo y un camino para atravesarla. Pero para quienes ignoren este llamado, las pruebas serán mucho más difíciles de enfrentar. A pesar de las pruebas inminentes y de la oscuridad que amenaza con envolvernos, la Virgen María no nos deja en la desesperación. Su mensaje no es de miedo, sino de esperanza. Ella nos recuerda que el amor de Dios es más fuerte que cualquier oscuridad, y que quienes pongan su confianza en Él hallarán refugio y luz en los momentos más difíciles. Sus palabras nos animan a permanecer fieles, a orar sin cesar y a buscar la gracia de Dios en estos tiempos de prueba. Este mensaje es un llamado a volver a la fe, a encontrar esperanza en medio de la incertidumbre y a confiar en que, con la protección divina, saldremos victoriosos. Ahora, adentrémonos en el núcleo del mensaje que la Virgen María ha compartido con nosotros. Al explorar el inminente apagón global, el significado espiritual que encierra y la urgente necesidad de vigilancia y oración, descubriremos cómo cada uno de nosotros puede prepararse espiritualmente y salvaguardar su fe. Acompáñame a desentrañar las poderosas lecciones de estos mensajes y a comprender cómo permanecer firmes en la fe en medio de estos tiempos turbulentos. A medida que seguimos prestando atención al mensaje de la Virgen María, la gravedad de su advertencia se vuelve más clara con cada instante que pasa. El cielo ha entregado un mensaje urgente y trascendental, instándonos a prepararnos para un acontecimiento inminente que cambiará para siempre el curso de la humanidad. Este evento, un apagón global, no será simplemente una pérdida temporal de electricidad o una interrupción de la vida diaria. Significa algo mucho más profundo, un tiempo en que los cimientos de nuestro mundo moderno se derrumbarán, dejándonos en una oscuridad espiritual y física. Un tiempo de gracia y misericordia se está cerrando rápidamente,
y las advertencias del cielo se vuelven cada día más urgentes. La Virgen María, en sus divinos mensajes, ha revelado un apagón que llegará a todos los rincones del mundo. No será simplemente un corte de energía o una pérdida temporal de comunicación. El apagón global del que ella habla será un evento catastrófico, uno que tocará el alma misma de la humanidad. A medida que la luz física se extinga, también marcará el inicio de un tiempo de prueba espiritual, en el que el mundo afrontará un examen profundo de fe. La ausencia de luz irá mucho más allá de lo que el ojo humano pueda percibir. Será el preludio de un tiempo de prueba, purificación y enfrentamiento con las fuerzas de la oscuridad. Pero las implicaciones del apagón no se limitan al plano físico. Este evento es profundamente espiritual y tendrá consecuencias significativas para toda la humanidad. Cuando la oscuridad caiga sobre la tierra, los demonios aprovecharán la oportunidad para atacar las almas de los hombres y mujeres. Estas fuerzas malignas, que desde siempre han buscado desviar a la humanidad, actuarán con poder creciente durante el apagón. Reinará la confusión, pues no habrá comunicación con el mundo tal como lo conocemos. Las personas se sentirán aisladas, rodeadas por un sentimiento de desolación y miedo, sin respuestas a las preguntas que surjan. La advertencia de la Virgen María es clara. Quienes no estén preparados espiritualmente afrontarán las pruebas más duras, pues serán vulnerables a los ataques espirituales del enemigo. En estos momentos de profunda oscuridad, quedará claro cuán débil es la humanidad sin la luz de la fe que la guíe. Los desafíos serán severos, tanto externamente como en lo más profundo del corazón de cada persona. Será un tiempo en el que la fortaleza de la fe determinará la capacidad de mantenerse firmes frente a las fuerzas que intentarán destruirnos. A medida que nos acercamos a ese momento, somos llamados a prepararnos, no solo en lo referente a la supervivencia física, sino, sobre todo, en cuanto a la fortaleza espiritual. La Virgen María nos urge a armarnos con la fe, la oración y la conversión. En esta oscuridad, será nuestra preparación espiritual la que marque la diferencia. Cuando las fuerzas del mal busquen confundir y desorientar, solo quienes hayan fortalecido su corazón mediante la oración y la devoción podrán resistir el asalto espiritual. Este llamado a la preparación espiritual no es una simple sugerencia, es una súplica urgente del cielo. El mundo, tal como lo conocemos, dejará de ofrecernos las comodidades y seguridades en las que nos hemos apoyado. En ese instante, quienes hayan cultivado su fe, orado con sinceridad y se hayan arrepentido de sus pecados, estarán sobre un fundamento firme, mientras que otros se perderán en el caos. Es en el acto de prepararnos, profundizando nuestra unión con Dios, donde encontraremos paz en medio de la prueba que se avecina. No estamos solos en esto. La Virgen María, mediante su intervención divina, nos ofrece refugio en su inmaculado corazón, guiándonos a través de la tormenta de la guerra espiritual que está por llegar. Cuando el mundo enfrente el apagón, las almas serán probadas como nunca antes. La Virgen María nos advierte que muchos no superarán esta prueba porque no se han preparado espiritualmente. La tentación de caer en la desesperación será grande, y aquellos que no hayan cimentado su vida en la fe se verán vulnerables ante las fuerzas de la oscuridad. Esta prueba revelará la verdadera naturaleza de nuestro corazón. Si permanecemos firmes en la devoción a Dios,
o si hemos permitido que las distracciones del mundo nos alejen de Él. La Virgen María deja claro también que, cuando la oscuridad física se instale, la batalla entre el bien y el mal se intensificará. Las fuerzas de las tinieblas intentarán apoderarse de todas las almas que puedan, especialmente de aquellas cuya fe es débil. La batalla espiritual se librará en el corazón y en la mente de cada persona, y es allí donde debemos mantenernos en guardia. La Virgen María nos exhorta a estar vigilantes y a renovar constantemente nuestro compromiso con la oración, el ayuno y la penitencia. El enemigo no esperará a que estemos listos, atacará cuando menos lo esperemos, pero si permanecemos firmes en la fe, fortalecidos por el poder del Espíritu Santo, podremos superar estas pruebas y salir victoriosos. El mensaje de la Virgen María nos revela que el apagón mundial no es solo un acontecimiento físico, sino una prueba espiritual profunda. Pondrá a prueba los corazones de la humanidad y la solidez de nuestra fe. Este apagón es el primer paso de una serie de acontecimientos que culminarán en una prueba final, un tiempo en el que la esencia misma de nuestra creencia será puesta a examen. ¿Cómo podemos prepararnos espiritualmente para esto? ¿Cómo asegurarnos de que nuestra fe sea lo suficientemente fuerte para resistir la oscuridad? En la siguiente parte, profundizaremos en el significado espiritual del apagón y lo que implica para nuestras almas. A medida que se acerca la sombra inminente del apagón mundial, se hace evidente que la oscuridad no es solo la ausencia física de luz, sino una prueba espiritual profunda para la humanidad. Esta es una prueba sin precedentes, un examen de fe que desafiará el núcleo mismo de nuestras creencias. Las almas se enfrentarán a una realidad en la que el mundo conocido con su luz, comunicación y seguridad desaparecerá, dejando solo las pruebas más duras para quienes no estén preparados. El mensaje de la Virgen María resuena con fuerza aquí. Este apagón no es simplemente la pérdida de electricidad, es una batalla por nuestras almas. Revelará la fuerza de nuestra fe o la ausencia de ella. La falta de luz actuará como un espejo que amplificará la oscuridad que hay en el corazón. Aquellos que no hayan cultivado su seilla. Fe se encontrarán especialmente vulnerables, pues la oscuridad será tanto física como espiritual. La pregunta ya no será solo cómo sobrevivir sin luz, sino cómo resistir a las fuerzas espirituales que aprovecharán este momento para sembrar confusión, duda y desesperación. El apagón, tal como advierte la Virgen María, será un momento decisivo en la historia de la humanidad. Las almas serán puestas a prueba, sobre todo aquellas que no se hayan preparado espiritualmente. La ausencia de comunicación y la repentina desorientación provocarán un profundo temor y confusión en muchos corazones. Para algunos, será un momento de despertar, en el que comprenderán cuán frágil se ha vuelto su relación con Dios. Para otros, cuya fe haya permanecido firme, será una reafirmación de sus creencias, un tiempo en el que su confianza en la misericordia de Dios se convertirá en su luz que los guíe a través de la oscuridad. María nos llama a armarnos con fe, oración y arrepentimiento. No es un llamado pasivo, sino una invitación activa a fortalecer el alma. Las armas que necesitaremos para enfrentar esta prueba sin precedentes no se encuentran en preparativos materiales ni en soluciones mundanas, sino en las disciplinas espirituales que Dios nos ha transmitido. La oración, especialmente el Santo Rosario, será nuestro escudo.
El arrepentimiento será la llave para purificar nuestros corazones y asegurarnos de permanecer alineados con la voluntad de Dios, incluso cuando todo lo demás caiga en el caos. A medida que la oscuridad física se instale, también se intensificará la batalla espiritual. La ausencia de luz dará paso a una oscuridad más profunda y siniestra, una lucha entre el bien y el mal, entre las fuerzas del cielo y las fuerzas del infierno. La Virgen María deja absolutamente claro que la intensidad de esta guerra espiritual se hará más fuerte en estos últimos días. Los demonios buscarán aprovechar la confusión y la desesperación, sembrando semillas de duda, miedo y separación de Dios. En esos momentos, el enemigo será implacable, intentando arrastrar a aquellos cuya fe no está profundamente arraigada en la oración y la devoción. Precisamente en esos momentos de extrema oscuridad, las fuerzas del mal intentarán apartar a la humanidad de la luz de Cristo. La advertencia de la Virgen María es urgente. En esta batalla de oscuridad espiritual, el anticristo hará su jugada. No se trata solo de un trastorno político o social que debamos temer. Es un ataque directo contra nuestras almas, nuestra conexión con Dios y nuestra salvación eterna. El anticristo, tal como lo ha anunciado la Virgen María, aprovechará el apagón mundial para avanzar en sus planes. Esta figura de tinieblas usará ese momento de confusión para intentar la mayor engañifa de la historia humana. La Virgen María revela que las tácticas del anticristo serán sofisticadas, utilizando la tecnología moderna para manipular las mentes y los corazones. Intentará seducir a quienes no se han entregado por completo a la luz de Dios, ofreciendo falsas promesas de paz y seguridad, mientras los arrastra más profundamente al abismo. En estos tiempos oscuros, la presencia del anticristo será palpable, aunque no siempre reconocida. Aparecerá bajo muchos disfraces, utilizando las distracciones del mundo, los placeres y las falsas esperanzas para alejar a las personas de la verdad de Dios. Pero, como María siempre ha exhortado, la única defensa contra tal engaño es la vigilancia espiritual. Debemos estar alertas, siempre atentos a las sutiles maneras en que las fuerzas del mal intentarán influir en nuestros corazones y mentes. El único modo de permanecer protegidos de este peligro espiritual es permanecer profundamente arraigados en la oración, abrazar el arrepentimiento como una práctica constante y confiar en que la luz de Dios siempre vencerá a la oscuridad. El mensaje de María subraya la importancia de la vigilancia en estos días de tinieblas. A medida que la batalla espiritual se intensifica, no debemos dejarnos adormecer por la complacencia, ni distraernos con las promesas vacías del mundo. Los tiempos venideros estarán marcados por la confusión, el engaño y pruebas que pondrán a prueba la determinación de cada creyente. Pero aquellos que permanezcan vigilantes, aquellos que mantengan sus ojos fijos en Cristo, no caerán en el engaño del anticristo. Es fundamental entender que la vigilancia no consiste únicamente en evitar amenazas externas, sino en cultivar una relación profunda y constante con Dios. Vigilancia significa buscar siempre su guía, permanecer conectados con Él mediante la oración y mantenernos fieles a sus enseñanzas, incluso cuando el mundo que nos rodea parezca derrumbarse. Como nos recuerda la Virgen María, nuestra armadura espiritual se construye sobre una base de oración, arrepentimiento y fe inquebrantable en la misericordia de Dios. Al profundizar en el mensaje de la Virgen María,
debemos afrontar ahora la dura realidad de los dos grandes acontecimientos que ella ha profetizado: el apagón mundial y los 3 días de oscuridad. Aunque ambos sumirán al mundo en una oscuridad profunda, difieren en su naturaleza y propósito. Uno es físico, el otro es sobrenatural. Uno es un presagio de las pruebas que vendrán, el otro, la prueba final para la humanidad. El apagón mundial no es simplemente una falla eléctrica o un mal funcionamiento tecnológico, es un evento físico, provocado por una actividad solar extrema, que interrumpirá las redes eléctricas del mundo y causará fallos generalizados en las comunicaciones. Será una interrupción sin precedentes en las funciones diarias de la vida, dejando a miles de millones de personas en la oscuridad, desconectadas del mundo que conocen. La pérdida de energía irá más allá de la mera incomodidad de la oscuridad nocturna. Cortará los vínculos que tenemos entre nosotros y con los sistemas que sostienen nuestra vida moderna. Las calles quedarán en silencio, las luces se apagarán y no habrá escape del abrumador silencio que seguirá. Será un tiempo de profunda confusión y angustia, mientras los mecanismos de comunicación y coordinación de la sociedad se desmoronan. Sin embargo, esta oscuridad no es más que el comienzo de lo que está por venir. Es una advertencia, una que prepara a la humanidad para la siguiente etapa de esta prueba divina, los 3 días de oscuridad. A diferencia del apagón, que es una pérdida física y temporal de la luz, los 3 días de oscuridad serán un acontecimiento sobrenatural de proporciones cósmicas. Durante esos 3 días, el sol mismo desaparecerá y toda luz se desvanecerá de la faz de la tierra. No habrá estrellas en el cielo, ni luna que nos guíe. El mundo quedará envuelto en una oscuridad total y absoluta, como nunca antes ha conocido la humanidad. Los 3 días de oscuridad no serán simplemente un evento de oscuridad celestial. Serán una purificación final del mundo. Será un tiempo de juicio, en el que las fuerzas del bien y del mal se enfrentarán en una última y dramática confrontación. La tierra misma será purificada, y aquellos que hayan optado por permanecer en el pecado afrontarán las consecuencias de sus elecciones. Para muchos, esos días serán una prueba de fe en la que la verdad de sus creencias quedará expuesta ante una oscuridad abrumadora. Para otros, será un momento para reflexionar sobre sus vidas, un instante para arrepentirse y volver a Dios antes de que sea demasiado tarde. Esta oscuridad sobrenatural no solo será una prueba de fe, sino también una prueba de la preparación de la humanidad para la redención. A medida que el mundo caiga en una negrura impenetrable, los fieles descubrirán que deben depender de la luz interior específicamente, de la luz de su fe en Cristo. Durante estos 3 días, las fuerzas de la oscuridad desatarán todo su poder. Los demonios, buscando apoderarse de las almas desprevenidas, vagarán libremente, intentando engañar y manipular a quienes no estén fortalecidos con la gracia de Dios. Para aquellos que aún no hayan abrazado plenamente la luz de Cristo, esos días estarán llenos de temor e incertidumbre. La advertencia de la Virgen María es clara. Los 3 días de oscuridad serán un momento de purificación final, un período en el que el mundo será limpiado y solo aquellos que estén verdaderamente consagrados a Dios saldrán ilesos. Este será el instante en el que las almas serán selladas para la eternidad, y el destino eterno de la humanidad será determinado. La luz del mundo, Jesucristo, será la única fuente de esperanza y salvación durante este tiempo de prueba. El apagón global no es una ocurrencia aleatoria.
es el preludio de los 3 días de oscuridad. Este primer acontecimiento, la pérdida de energía y comunicación, servirá como una advertencia para la humanidad. Es una señal divina de que estamos entrando en un tiempo de mayores pruebas y de batalla espiritual. El apagón, aunque devastador, es solo el principio, un llamado a prepararnos, a arrepentirnos y a fortalecer nuestra fe. La prueba definitiva, sin embargo, llegará con los 3 días de oscuridad, cuando el mundo enfrente su purificación final. Estos 2 eventos están íntimamente conectados, cada uno desempeñando un papel vital en el camino espiritual que la humanidad debe recorrer. El apagón nos obligará a confrontar la realidad de nuestra dependencia del mundo material, nuestra tecnología, nuestros sistemas de comunicación, nuestras comodidades físicas. Cuando todo eso nos sea quitado, nos veremos forzados a apoyarnos en nuestra fe, en la oración y en nuestra conexión con Dios. Será un tiempo para preguntarnos ¿qué es lo que realmente nos sostiene? ¿Nuestra dependencia del poder y la tecnología del mundo o nuestra relación con Dios, que nos da la verdadera fortaleza? Una vez que el apagón global haya sumido al mundo en el caos y la confusión, llegarán los 3 días de oscuridad como la purificación definitiva. La Virgen María nos llama a prepararnos espiritualmente para ese momento, a asegurarnos de que estamos listos para la profunda prueba que se avecina. No basta con sobrevivir al apagón físico. Debemos mantenernos vigilantes, espiritualmente fuertes y comprometidos con nuestra fe si queremos resistir los 3 días de oscuridad. Al enfrentarnos tanto al apagón global como a los 3 días de oscuridad, queda claro que nuestras preparaciones físicas solo nos llevarán hasta cierto punto. Aunque debemos tomar medidas prácticas para asegurar nuestra seguridad durante el apagón inicial, almacenando provisiones, asegurando medios de comunicación y protegiendo nuestros hogares, será nuestra preparación espiritual la que tendrá una importancia primordial. La Virgen María nos exhorta a permanecer vigilantes, a mantener constantemente nuestros corazones alineados con Dios y a prepararnos espiritualmente para las pruebas que se aproximan. La oración, el arrepentimiento y la fe serán nuestra única defensa contra las fuerzas espirituales que buscarán engañarnos y destruirnos. Este no es un tiempo para la complacencia ni para las distracciones. Es un tiempo para profundizar nuestra relación con Cristo y apoyarnos en su misericordia y su gracia. Debemos forjar ahora la armadura de la fe. Antes de que caiga la oscuridad, debemos renovar nuestro compromiso con la oración, especialmente el Santo Rosario, y sumergirnos en la palabra de Dios. Debemos ser vigilantes en nuestra vida diaria, asegurándonos de vivir de una manera que sea agradable a Dios. Solo así podremos mantenernos firmes durante los 3 días de oscuridad y salir de ellos como almas purificadas, listas para abrazar la luz eterna de Cristo. El momento de prepararse es ahora. A medida que se cierne el apagón global, debemos atender al llamado de acción de la Virgen María. Nuestra preparación espiritual determinará nuestra supervivencia ante la oscuridad que se avecina. A medida que los días se vuelven más oscuros, una gran mentira se alza en el horizonte, una que ha sido meticulosamente preparada por las fuerzas del mal. El anticristo, el gran engañador, utilizará todas las herramientas a su disposición para influir en los corazones y las mentes de la humanidad. Esta no es una batalla que pueda ganarse con fuerza o intelecto únicamente. Es una guerra espiritual, una que pondrá a prueba el núcleo mismo de nuestras creencias.
El anticristo surgirá en un tiempo en el que reine la oscuridad, cuando el mundo esté sumido en la confusión y el miedo, y ofrecerá una falsa esperanza tan seductora que parecerá imposible resistirse. El anticristo empleará la tecnología moderna a su favor, de maneras que aún no podemos comprender plenamente. Con el apagón global como telón de fondo, utilizará el poder de la era digital para penetrar en los corazones y las mentes de millones. A través de la manipulación, la propaganda y el engaño, buscará controlar a las masas, especialmente a aquellos cuya fe es frágil o inmadura. Aquí reside el mayor peligro, no en las amenazas tangibles de la guerra o los desastres, sino en las fuerzas invisibles que influirán en nuestra forma de pensar, en cómo percibimos el mundo y en las decisiones que tomamos. En estos tiempos críticos, la influencia del anticristo se propagará como un virus, entrando en los hogares a través de televisores, teléfonos inteligentes y todo dispositivo digital a nuestro alcance. Se presentará como un salvador, ofreciendo soluciones a los problemas del mundo, mientras, de forma sutil, aleja las almas de la verdadera luz de Cristo. Este engaño será tan convincente que muchos lo seguirán sin cuestionarlo. Se aprovechará de los vulnerables, de aquellos cuyos cimientos espirituales son débiles, de quienes han permitido que las distracciones del mundo rompan su conexión con Dios. Ellos serán los primeros en caer bajo su dominio. En momentos de extrema oscuridad, el deseo humano de consuelo y seguridad facilitará al anticristo el engañar. La tentación de seguir a un falso líder, de aceptar una solución fácil al caos del mundo, será abrumadora. Pero el mensaje de María es claro: no se dejen engañar. El anticristo no es una figura benévola, sino un depredador que busca destruir almas y conducirlas a la oscuridad eterna. La única manera de defendernos de este engaño insidioso es a través de la oración y la preparación espiritual. La oración será nuestro escudo contra las mentiras del anticristo. Será en nuestra constante comunión con Dios donde encontraremos la fuerza para resistir su influencia. Las mentiras del anticristo serán poderosas, pero nada comparadas con la fuerza que se encuentra en la luz de Dios. Aquellos que hayan cultivado su fe mediante la oración y los sacramentos verán a través del engaño, pues sus corazones estarán firmemente anclados en la verdad de Cristo. La armadura espiritual que necesitamos no se forja en un solo día, ni se crea por medios externos. Se forja en los momentos de silencio en la oración, en los actos de bondad y misericordia, y en nuestro compromiso de vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Mientras el anticristo busque dividir y conquistar, debemos permanecer unidos en la fe, invocando constantemente la protección del Espíritu Santo y la intercesión de la Virgen María. Ellos serán nuestros guardianes en este tiempo de prueba. El rosario, la oración que se nos ha dado como un arma poderosa, será una herramienta indispensable en nuestra defensa. Cada oración, cada Ave María, fortalecerá nuestras almas contra la avalancha de engaños que se avecina. A medida que la oscuridad se intensifique, la luz del rosario brillará con más fuerza, iluminando nuestro camino y guiándonos con seguridad a través de las batallas espirituales venideras. El llamado de María a la vigilancia es urgente. Las fuerzas del mal no descansarán, y nosotros tampoco debemos hacerlo. Este no es un tiempo para la complacencia o la indiferencia. El enemigo es astuto y atacará cuando menos lo esperemos. La vigilancia espiritual que María nos insta a mantener no consiste solamente en evitar el pecado,
implica estar siempre atentos a las formas sutiles con las que el anticristo intentará desviarnos. Significa mantener nuestros corazones y mentes fijos en Dios en todo momento, rechazando las promesas vacías del mundo. Estamos llamados a mantenernos espiritualmente despiertos, siempre atentos a las señales de los tiempos. Esta vigilancia requiere cultivar una profunda conciencia de los peligros espirituales que nos rodean. Requiere fortalecer nuestra relación con Dios mediante la oración, la meditación y la reflexión. Cuanto más enraizados estemos en nuestra fe, más capaces seremos de discernir y rechazar con firmeza las mentiras del anticristo. En estos tiempos críticos, la batalla no es solo contra fuerzas externas, es una batalla interior. Es una lucha por mantener puro nuestro corazón, por mantenernos enfocados en la verdad de Dios y por resistir las falsas promesas del enemigo. El engaño del anticristo será sutil y se aprovechará de nuestros miedos, dudas y deseos. Pero si permanecemos vigilantes, si seguimos orando y buscando la guía de Dios, podremos resistir su influencia y mantenernos fieles a la verdad. Las fuerzas del mal son incansables, pero también lo es el amor de Dios. Su misericordia es más grande que cualquier engaño, y su luz siempre vencerá a las tinieblas. María nos recuerda que nunca estamos solos en esta lucha. Con su intercesión y la fortaleza de nuestra fe, podremos mantenernos firmes frente al ataque del anticristo. El mundo se encuentra al borde de un precipicio, y las señales son claras, aunque muchos permanezcan ajenos. Los acontecimientos que se desarrollan a nuestro alrededor no son casuales ni fortuitos, son una llamada de atención, una advertencia divina de que el tiempo de las tinieblas se acerca, desde las guerras que arrasan naciones hasta los desastres naturales que devastan comunidades enteras. Las señales son visibles, cada una como presagio del inminente apagón global. No se trata de incidentes aislados, forman parte de un plan mucho más grande, divinamente orquestado, que busca purificar y poner a prueba a la humanidad en los días venideros. La Virgen María ha hablado de las muchas señales que precederían a la gran prueba, y hoy somos testigos de ellas: las guerras, los conflictos, la agitación social. Todo ello forma parte de una batalla espiritual más amplia que se libra en los reinos invisibles. Pero no solo la guerra anuncia la oscuridad, los desastres naturales, las pandemias y las crisis económicas también nos recuerdan la fragilidad de la existencia humana y la fugacidad del poder terrenal. Nos hemos vuelto demasiado dependientes de los sistemas del mundo, olvidando que todo lo que nos rodea puede derrumbarse en un instante. Las señales están ahí, si queremos verlas, advirtiéndonos de que el momento del juicio está cerca. Entre todos estos acontecimientos, el más llamativo es el creciente número de apagones, cortes de energía a gran escala que se han vuelto más comunes en todo el mundo. Aunque puedan parecer simples inconvenientes o fallos técnicos, en realidad son mucho más que eso. Son un preludio, una pequeña muestra del apagón global que pronto envolverá a toda la humanidad. Estos apagones localizados son un aviso de una oscuridad mucho mayor que se abatirá sobre nosotros, una que no solo nos privará de la luz física, sino que nos sumirá en una desolación espiritual. El reciente apagón en Europa, que afectó a millones de personas, es una advertencia, aunque de menor alcance, anticipa el apagón más devastador que está por venir. No es momento de ignorar las señales ni de descartarlas como meras coincidencias.
Son mensajes divinos que nos llaman a prepararnos para los días que vienen. El mensaje del cielo no es de miedo, sino de preparación. La Virgen María nos llama a estar atentos, a prepararnos tanto espiritual como materialmente para las pruebas que se avecinan. La oración, el ayuno y la penitencia son las llaves para fortalecernos contra la oscuridad que llega en estos tiempos de incertidumbre y agitación. Se nos invita a apartarnos de las distracciones del mundo y a enfocarnos en lo que realmente importa, nuestra relación con Dios. La oración será nuestra primera línea de defensa. A través de ella recibiremos fuerza y valor para permanecer firmes en la fe, aun cuando el mundo a nuestro alrededor se desmorone. El rosario, en particular, es una poderosa herramienta que la Virgen María nos ha entregado para protegernos a nosotros y a nuestros seres queridos de las fuerzas del mal. Cuando la oscuridad se cierre sobre nosotros, será la luz de la oración la que nos guíe en medio de la tormenta. El ayuno es otra práctica esencial que purificará nuestra alma y nos preparará espiritualmente. Al ayunar, negamos a nuestro cuerpo los consuelos del mundo y dirigimos nuestro corazón hacia Dios. El ayuno fortalece nuestra determinación y profundiza nuestra comunión con lo divino, ayudándonos a resistir las tentaciones que surgirán durante las pruebas venideras. A través de él, nos hacemos más receptivos a la gracia de Dios, que será nuestra mayor fuente de fortaleza en los días por venir. Pero la preparación espiritual, por sí sola, no basta. También debemos prepararnos materialmente para los desafíos que se aproximan. Yesi Metera. La Virgen María nos llama a tomar medidas prácticas para estar listos ante los aspectos físicos de la oscuridad que viene a almacenar de provisiones necesarias. Asegurar que nuestros hogares cuenten con objetos benditos como velas consagradas, agua bendita y reliquias sagradas, así como tener un plan de emergencia, forman parte de nuestra responsabilidad como buenos administradores de los dones que Dios nos ha dado. Aunque nuestra confianza última debe estar puesta en Él, también nos pide actuar con prudencia y prepararnos para las pruebas que se avecinan. Sin embargo, la preparación material, sin la disposición espiritual, es inútil. Los sistemas del mundo, la tecnología, las infraestructuras, la riqueza no nos darán las respuestas que necesitaremos en las próximas pruebas. Solo quienes estén preparados espiritualmente podrán atravesar la oscuridad con la paz de Cristo en sus corazones, nuestras provisiones. Materiales deben ser siempre secundarias, frente a la fuerza que obtenemos de la oración, la penitencia y la fe en Dios. A medida que nos preparamos para las pruebas venideras, es imperativo que permanezcamos vigilantes. El llamado de la Virgen María a la vigilancia no se refiere únicamente a prepararnos para las dificultades físicas que puedan llegar, sino también a mantenernos espiritualmente alertas y despiertos. La oscuridad no será solo un acontecimiento físico, sino una batalla espiritual, y debemos permanecer firmes en nuestra fe. Si queremos superar los desafíos que se avecinan, el enemigo intentará engañar, sembrar dudas y desviarnos del camino, pero solo aquellos que permanezcan vigilantes en la oración y mantengan su corazón y su mente enfocados en Dios, podrán resistir las pruebas que se acercan. Pondrán a prueba el núcleo mismo de nuestras creencias, pero al enfrentarlas, no estamos solos. La Virgen María promete estar con nosotros, intercediendo en nuestro favor y guiándonos a través de la oscuridad. Su llamado a la oración, al ayuno y a la vigilancia
no es solo una recomendación, es una necesidad para nuestra supervivencia espiritual. Las señales de los tiempos están aquí. El apagón global no será únicamente un acontecimiento que altere nuestro mundo físico, será el inicio de una prueba espiritual que pondrá a prueba los corazones y las almas de la humanidad. Las guerras, los desastres, los apagones, todos forman parte del plan divino para despertarnos y prepararnos para lo que ha de venir. El tiempo de la complacencia ha terminado. Se nos está llamando a actuar, a volver nuestro corazón a Dios y a prepararnos para la oscuridad que viene. Debemos recordar que, en medio de las pruebas venideras, existe la esperanza. La misericordia de Dios será nuestro refugio y su amor nos sostendrá en los momentos más difíciles. No estamos destinados a enfrentar estos desafíos solos. Mientras nos preparamos espiritual y materialmente, debemos recordar también compartir nuestro camino con los demás, apoyándonos mutuamente en la oración y en la fe. Juntos, saldremos de la oscuridad hacia la luz de Cristo. Ahora es el momento de actuar, ahora es el momento de prepararse. Mientras la Virgen María nos llama a la oración, al ayuno y a la vigilancia, respondamos con un corazón abierto y una fe inquebrantable, confiando en que, al final, la luz de Dios triunfará sobre toda oscuridad. Mientras el mundo se prepara para la inevitable oscuridad, hay una verdad que brilla con claridad inquebrantable. La misericordia de Dios protegerá a quienes permanezcan fieles. La oscuridad podrá rodearnos, y las fuerzas del mal podrán parecer fortalecerse con cada día que pasa. Pero ante estas pruebas, la gracia de Dios sigue siendo nuestro escudo. Su misericordia es nuestro refugio, y su protección es nuestra salvación. La Virgen María, en sus mensajes divinos, nos recuerda constantemente que, a pesar de las pruebas venideras, la misericordia de Dios nunca abandonará a quienes permanezcan firmes en la fe. El mundo podrá sumirse en el caos, y la oscuridad podrá parecer abrumadora, pero para quienes depositen su confianza en Dios, su protección perdurará. No es nuestra fuerza ni nuestra preparación por sí solas las que nos sostendrán en medio de la oscuridad, sino la misericordia de Dios la que nos protegerá. No se nos deja solos para enfrentar las pruebas que vienen. El amor de Dios es una fuerza siempre presente, y su misericordia se derrama generosamente sobre quienes lo invocan. La oscuridad que cubrirá la tierra podrá poner a prueba nuestra resistencia, pero también será un tiempo en el que la gracia de Dios se derramará abundantemente sobre quienes busquen refugio en Él. Su misericordia no depende de nuestra perfección. Se concede libremente a quienes se arrepienten, oran y permanecen fieles a su voluntad. La luz de la misericordia de Dios nos guiará a través de la tormenta. Es una luz que no será apagada por la oscuridad física ni espiritual. Quienes hayan permanecido fieles, cultivando su relación con Dios mediante la oración, el arrepentimiento y la devoción, descubrirán que su misericordia se convierte en una fuente de fortaleza en estos tiempos de prueba. Esta misericordia nos protegerá de las fuerzas del mal, de las mentiras del anticristo y de la desesperación que busca echar raíces en nuestro corazón. Es la misericordia de Dios la que mantendrá nuestras almas a salvo, sin importar cuán grande se torne la oscuridad. Para experimentar plenamente la protección de Dios, debemos estar espiritualmente preparados. La Virgen María nos exhorta a llenar nuestros hogares de oración, agua bendita y velas bendecidas.
Estos actos de fe, simples pero poderosos, se convertirán en una fuente de fortaleza espiritual en los días que se avecinan. Nuestros hogares deben convertirse en santuarios, lugares donde la luz de Cristo brille intensamente en medio de la oscuridad. La oración será nuestra mayor defensa. Es a través de la oración que permaneceremos conectados con Dios, que podremos escuchar su voz y recibir su guía. La Virgen María nos anima a hacer de la oración una parte central de nuestra vida diaria, a orar no solo por nosotros mismos, sino también por los demás, por el mundo y por todos los que sufren. No debemos subestimar el poder de la oración colectiva. Cuando oramos juntos, fortalecemos los lazos de la fe y creamos un poderoso escudo espiritual que nos protegerá de las fuerzas del mal. El agua bendita y las velas bendecidas son también importantes herramientas espirituales. El agua bendita es un poderoso sacramental que se ha utilizado durante siglos para proteger contra el mal y purificar los espacios. Es un recordatorio físico del poder purificador de Dios y un medio para consagrar nuestros hogares y corazones a su protección. Las velas bendecidas, especialmente cuando se usan en la oración, simbolizan la luz de Cristo, la iluminación divina que brilla incluso en los momentos más oscuros. Encender estas velas durante la oración ayudará a mantener nuestros corazones enfocados en la presencia de Dios y servirán como un recordatorio constante de que su luz nos guiará a través de la oscuridad que se aproxima. Además de la misericordia de Dios, tenemos otro poderoso aliado, San Miguel Arcángel. San Miguel no es simplemente una figura de la tradición religiosa, es un guerrero de luz, un protector de las almas y un defensor contra las fuerzas del mal. La Virgen María nos llama a invocar la protección de San Miguel en estos tiempos turbulentos. Como príncipe de la milicia celestial, San Miguel estará al frente de la batalla, protegiendo a quienes lo invoquen con fe y devoción. El papel de San Miguel en la batalla espiritual es crucial. Él es quien liderará los ejércitos celestiales contra las fuerzas de las tinieblas, y su intercesión será vital para quienes deseen permanecer fieles a Dios. Su presencia brindará consuelo y seguridad, sabiendo que las legiones celestiales están listas para defendernos de los ataques del enemigo. No estamos solos en la lucha. San Miguel está a nuestro lado, empuñando su espada de justicia divina para proteger a los que permanecen firmes en la fe. El llamado de la Virgen María a invocar a San Miguel es un poderoso recordatorio de que no estamos abandonados en esta batalla. Cuando invocamos a San Miguel, invitamos la protección de todo el reino celestial. Él no solo nos protegerá de los daños físicos, sino que también nos ayudará a resistir las tentaciones y engaños espirituales que el anticristo utilizará para desviarnos. San Miguel es un símbolo de esperanza y fortaleza, y su protección será una fuente constante de consuelo mientras afrontamos las pruebas que se avecinan. A medida que se aproxima la oscuridad, es importante recordar que este tiempo de prueba es también un tiempo de salvación. Las fuerzas del mal pueden parecer abrumadoras, pero nunca triunfarán sobre la luz de Dios. Su misericordia y protección son más poderosas que cualquier oscuridad que pueda cubrir la tierra. Para quienes permanezcan fieles, para quienes se vuelvan a Dios en oración, para quienes invoquen la protección de San Miguel, la salvación está asegurada. Las pruebas que vienen no carecen de propósito, son una purificación, un medio por el cual Dios refinará a su pueblo, acercándolo más a Él.
Quienes permanezcan firmes en la fe, confiando en la misericordia de Dios y en la protección de sus ángeles, saldrán de esta prueba más fuertes y más unidos a Cristo. No es un tiempo para temer, sino un tiempo para confiar en las promesas de Dios. No estamos solos en esta batalla. Contamos con la protección de la Virgen María, la guía de San Miguel y la misericordia de Dios para sostenernos. Mientras la oscuridad se acerca, mantengámonos firmes en la fe, seguros de que la misericordia de Dios nos protegerá y que su salvación triunfará sobre todo mal. Nuestros corazones pueden temblar, pero nunca estamos abandonados. Con oración, preparación y fe, resistiremos y saldremos victoriosos. A medida que la oscuridad de las pruebas venideras empieza a tomar forma, lo único constante que nos sostendrá será nuestra fe. Las batallas físicas y espirituales que nos esperan exigirán cada gota de fuerza que poseamos, pero será la fe la que nos mantendrá en pie, guiándonos a través de la tormenta. La Virgen María, en su amor y sabiduría maternal, exhorta a sus hijos a permanecer inquebrantables en la fe, pues será esa fe la que actuará como escudo contra las fuerzas del mal. En un mundo sumido en el caos y la confusión, la fe será el ancla que nos mantenga firmes. Es la gracia de Dios, confiada a nosotros por medio de la fe, la que nos protegerá de la oscuridad que amenaza con consumir la tierra. No existe mayor desafío que permanecer fiel cuando todo parece perdido. El mundo puede desmoronarse y los cimientos mismos de la sociedad pueden quebrarse, pero quienes tengan fe en Dios encontrarán la fuerza para resistir. En estos tiempos oscuros, la fe no solo será una fuente de fortaleza, sino que será nuestra arma más poderosa. La Virgen María nos recuerda que, incluso cuando la oscuridad parezca abrumadora, la gracia de Dios nunca fallará a quienes permanezcan fieles a Él. Esta fe, sin embargo, no es pasiva. Requiere acción. Es la confianza activa en las promesas de Dios, la firme convicción de que Él está siempre con nosotros, incluso en los momentos más difíciles. Cuando el mundo guarda silencio y todo parece perdido, será la fe la que nos permitirá ver más allá de la desesperación inmediata, confiando en el plan divino que Dios ha trazado para nosotros. Esta fe no solo nos sostendrá en la oscuridad presente, sino que también nos conducirá a la luz eterna de la salvación. La Virgen María nos llama a renovar nuestro compromiso con Dios, a mantenernos firmes en la fe, incluso cuando el mundo que nos rodea se estremece. Es el momento de apartar cualquier duda, de abandonar todo temor y de depositar nuestra plena confianza en la infinita misericordia de Dios. Nuestra fe debe ser nuestra compañera constante, no solo en tiempos de paz, sino sobre todo en tiempos de prueba. Con la fuerza de nuestra fe, saldremos de la oscuridad, purificados y fortalecidos por las pruebas que enfrentemos. En la oscuridad venidera, cuando el mundo parezca no ofrecer respuestas, la oración será el salvavidas que nos mantendrá unidos a Dios. La oración es el escudo que nos protegerá de las fuerzas del mal, y será a través de ella que recibiremos la fortaleza para permanecer fieles. La Virgen María nos ha llamado a orar sin cesar, a confiar en Dios con cada palabra de oración y a buscar su guía en los momentos de incertidumbre que se aproximan. Entre todas las formas de oración, el Santo Rosario ocupa un lugar especial en esta batalla. Es a través del Rosario que encontraremos protección y paz en medio de la agitación. Cada cuenta que pasa por nuestros dedos
Cada Ave María que pronunciamos edificará una fortaleza espiritual a nuestro alrededor. El Santo Rosario no es solo un conjunto de oraciones, es un arma divina que la misma Virgen María nos ha entregado. En estos tiempos oscuros, cuando estamos rodeados de confusión y maldad, el rosario actuará como un poderoso escudo contra los ataques del enemigo. El Santo Rosario es una oración de profunda meditación, un vínculo con la vida de Cristo y un medio para buscar la intercesión de la Virgen María. Al meditar en los misterios de la vida, muerte y resurrección de Cristo, recordamos su poder, su sacrificio y su amor por nosotros. Esta contemplación, unida a la repetición constante de las oraciones del Rosario, creará una barrera que las fuerzas del mal no podrán traspasar. Es una oración de consuelo y fortaleza, capaz de traer paz a nuestros corazones, aun cuando el mundo esté en caos. En estos tiempos turbulentos, cuando estamos rodeados de incertidumbre, debemos recurrir al rosario como nuestro escudo. No es solo una devoción personal, sino una armadura espiritual que nos protegerá de los peligros que acechan en la oscuridad. La Virgen María nos llama a rezar el rosario a diario, no solo por nuestra propia protección, sino también por la de nuestras familias, nuestras comunidades y el mundo entero. A través del rosario, invitamos a la intercesión de la Virgen María y confiamos en que ella nos guiará con seguridad en medio de las tormentas que se avecinan. La oscuridad puede ser abrumadora y las pruebas pueden parecer insoportables, pero es la fe la que nos sostendrá. Con el escudo de la fe y el poder de la oración, resistiremos las fuerzas del mal que intentan destruirnos. La Virgen María, como Madre y Protectora, nos conducirá a través de la oscuridad, siempre señalándonos la luz de su Hijo, Jesucristo, en tiempos de desesperanza. Cuando parezca que el mundo se cierra sobre nosotros, debemos acudir a nuestra fe y confiar en la gracia de Dios. Debemos orar con todo el corazón, sabiendo que Dios escucha nuestras súplicas y que su amor nunca nos fallará. El Santo Rosario será nuestra arma, nuestra protección y nuestra fuente de paz. Mientras oramos, nos acercaremos más a Dios, y Él nos dará la fuerza para afrontar cualquier prueba que se presente. El poder de la oración no reside solo en las palabras que pronunciamos, sino en la confianza y la fe que depositamos en Dios al orar. Al perseverar en el rezo del rosario, creceremos en la fe, en la comprensión de la voluntad de Dios y en nuestra capacidad de soportar las pruebas que vendrán. En estos tiempos de oscuridad, la oración será nuestro refugio, nuestra protección y nuestra fortaleza. Con la fe como escudo y la oración como arma, triunfaremos sobre las tinieblas. Permanezcamos fieles, entonces, sabiendo que a través de la oración, Dios nos guiará. Aunque la oscuridad nos rodee, la luz del amor de Dios brillará en nuestro interior, manteniéndonos a salvo, dándonos fortaleza y conduciéndonos a la salvación. A medida que el mundo se acerca al tiempo de oscuridad, hay una constante que nos ofrece consuelo y esperanza inquebrantable: la presencia de la Virgen María. En sus mensajes, ella nos asegura constantemente que, incluso ante pruebas abrumadoras, nunca estamos solos. Aunque el mundo caiga en el caos, ella seguirá siendo nuestra guía, un refugio espiritual en medio de la tormenta. Su papel en los días venideros es de gran importancia, no solo como madre de los fieles, sino también como protectora e intercesora, guiándonos a través de las pruebas que pondrán a prueba nuestras almas. La oscuridad que se cierne sobre el mundo no es solo un acontecimiento físico,
es una prueba espiritual, una que pondrá a prueba los corazones y las mentes de la humanidad. Pero la Virgen María, en su amor maternal, se adelanta para guiarnos en este tiempo. Ella es nuestra luz constante en las horas más oscuras, un faro de esperanza y fortaleza que nunca desfallecerá. Cuando el mundo se vea sumido en la incertidumbre y la confusión, será nuestro refugio, un lugar donde podamos encontrar amparo y paz. La guía de María no consiste únicamente en brindar consuelo en momentos de angustia. Se trata de conducirnos de nuevo al corazón de Cristo. La Virgen María nos invita a regresar a Jesús, a renovar nuestra fe y a prepararnos espiritualmente para los desafíos que se avecinan. Frente a la oscuridad que llega, será a través de nuestra unión con Cristo que hallaremos la fuerza para perseverar. La misión de María es ayudarnos a atravesar estos tiempos turbulentos, mostrándonos el sendero de luz que conduce a la salvación. No permitirá que vaguemos en las tinieblas. Con su mano extendida, nos llevará de nuevo al refugio del amor de Dios. En estos momentos de prueba, debemos reconocer que María no es solo una figura de devoción del pasado, sino una presencia viva y activa en nuestra vida actual. Su amor maternal está siempre presente, alcanzándonos, guiándonos hacia la seguridad que se encuentra en Dios. La protección de la Virgen María no es pasiva, es una fuerza dinámica que nos ayudará a mantenernos firmes en la fe cuando todo lo demás parezca derrumbarse. Ella será nuestro refugio espiritual, un escudo contra los ataques del enemigo y una fuente constante de consuelo y fortaleza. Ahora, más que nunca, la Virgen María nos llama a regresar al corazón de Jesucristo. Este es el tiempo para una verdadera conversión y renovación espiritual. El mundo se ha distraído, persiguiendo placeres efímeros y promesas vacías, pero María nos llama a centrarnos en lo que realmente importa, nuestra relación con Dios. En la oscuridad que se aproxima, descubriremos que las cosas del mundo carecerán de valor. Solo nuestra unión con Cristo nos dará la fuerza para afrontar las pruebas venideras. La invitación de María no es solo un llamado a la reflexión, es un llamado a la acción. Debemos prepararnos espiritualmente para los desafíos que vienen, y esa preparación comienza con el arrepentimiento. Es necesario examinar nuestra vida, apartarnos del pecado y volver al abrazo amoroso de Dios. En este tiempo de oscuridad, la luz de Dios brillará con mayor intensidad en aquellos que hayan preparado su corazón. Al volver a Cristo, encontraremos paz, fortaleza y salvación. El llamado de María a regresar a Jesús es urgente. El tiempo de la complacencia espiritual ha quedado atrás. Ahora es el momento de entregarnos plenamente a Dios, de colocarlo en el centro de nuestra vida y de buscar su misericordia con un corazón sincero. Mientras nos preparamos para la oscuridad que viene, será a través del arrepentimiento y la dedicación a Cristo que encontraremos la fuerza para vencer. La preparación espiritual no consiste simplemente en cumplir deberes religiosos. Se trata de mantener un corazón vigilante y atento. La Virgen María subraya la importancia de esta vigilancia espiritual al acercarse las pruebas que pondrán a prueba nuestra fe. No basta con estar preparados en un momento determinado. Debemos permanecer alerta, siempre listos para responder al llamado de Dios. La oscuridad llegará de manera inesperada, y solo aquellos que mantengan su corazón sintonizado con la voluntad divina podrán afrontarla con fuerza y convicción.
María nos llama a mantener encendidas nuestras lámparas espirituales, a permanecer vigilantes en la oración y a proteger nuestro corazón de las distracciones del mundo en los días venideros. Las fuerzas del mal intentarán desviarnos, engañarnos y apartarnos del camino de la salvación. Pero con vigilancia podremos reconocer y resistir esas trampas. Será mediante nuestra unión constante con Dios, a través de la oración y la disciplina espiritual, que podremos mantenernos firmes cuando llegue la oscuridad. La vigilancia espiritual no se trata solo de la preparación personal, implica también permanecer unidos como comunidad de creyentes. María nos llama a fortalecernos mutuamente en la fe, a orar juntos y a apoyarnos en las pruebas que habrán de llegar. Cuando la oscuridad caiga, será nuestra fe compartida la que nos sostenga. Unidos, podremos enfrentar las pruebas que vienen, confiando en que Dios está con nosotros y que María, nuestra guía, nos conduce hacia la luz. En tiempos de prueba, es fácil desanimarse y perder de vista la esperanza que la fe nos ofrece, pero la Virgen María nos recuerda que la vigilancia espiritual es la clave para vencer la oscuridad. Quienes permanecen espiritualmente despiertos, quienes continúan orando y arrepintiéndose, encontrarán la fortaleza para resistir. Por la intercesión de María, tenemos la certeza de que no caminaremos solos en medio de las tinieblas. Ella estará con nosotros, guiándonos, protegiéndonos y conduciéndonos hacia la luz de Cristo. A medida que el mundo enfrenta las pruebas y la oscuridad inminentes, se nos recuerda una verdad inquebrantable. El amor y la gracia de Dios triunfarán en última instancia sobre todo mal. La Virgen María, con su sabiduría divina, nos asegura que por muy abrumadoras que parezcan las fuerzas de las tinieblas, la victoria de Dios está garantizada. Su amor es más fuerte que cualquier fuerza que intente destruirnos. Para quienes permanecen fieles, confiando en la misericordia y la protección de Dios, habrá paz y salvación. No se nos deja solos para enfrentar estas pruebas. Con una fe firme, saldremos victoriosos, porque la luz de Dios jamás será vencida por la oscuridad. El mensaje de la Virgen María es de profunda urgencia y amor. Al acercarse los días de prueba, ella llama a la oración sincera, al ayuno y a la confesión. Estas disciplinas espirituales son las herramientas que necesitamos para preparar nuestro corazón y nuestra alma para lo que está por venir. La oración, especialmente el Santo Rosario, será nuestro escudo más poderoso contra las fuerzas del mal. El ayuno purificará nuestro corazón, manteniéndonos enfocados en Dios y en su voluntad. La confesión nos limpiará del pecado, asegurando que nos presentemos ante Dios con un corazón puro, listos para enfrentar lo que venga. Este llamado a la oración no es una simple sugerencia, sino una necesidad para nuestra supervivencia espiritual. Es a través de estos actos de devoción que encontraremos la fortaleza para soportar la oscuridad venidera. Nuestros corazones deben estar preparados, y solo mediante la oración, el ayuno y el arrepentimiento podremos asegurarnos de estar espiritualmente fortalecidos para resistir las pruebas que nos esperan. El ruego de María es claro. Ahora es el momento de prepararse. La oscuridad llegará, pero no estamos sin esperanza. La certeza de la misericordia y la protección de Dios descansa sobre quienes permanecen firmes en la fe. Cuando el mundo se vea sumido en la agitación, aquellos que se hayan fortalecido con la oración y la devoción encontrarán paz en medio de la tormenta.
No estamos llamados a vivir en el miedo, sino en la expectativa de la gracia salvadora de Dios. María nos exhorta a prepararnos espiritualmente y a confiar en la guía divina que nos conducirá seguros a través de las pruebas que se avecinan. Este es el momento de volver al corazón de Jesucristo, de renovar nuestro compromiso con Él y de prepararnos para la purificación que vendrá. La oscuridad puede ser difícil de soportar, pero tenemos la certeza de que no durará para siempre. La luz de Cristo brillará con más fuerza que cualquier tiniebla, y quienes permanezcan fieles serán guiados a través de ella por su gracia. Aunque los días venideros puedan ser difíciles, no estamos sin esperanza. La oscuridad que amenaza con envolver al mundo es solo temporal, pues la luz de Dios es eterna. Con oración, fe y vigilancia, no nos perderemos. En las pruebas venideras, debemos aferrarnos a nuestra fe, porque es la luz que nos guiará en medio de la oscuridad. Aunque el mundo guarde silencio, aunque reine el caos, el amor de Dios jamás fallará, y quienes permanezcan fieles serán liberados de las fuerzas del mal. Al enfrentar estas pruebas, debemos recordar que no estamos solos. Tenemos a la Virgen María como guía, protectora y madre. Su amor e intercesión nos sostendrán en las horas más oscuras. Con oración, con arrepentimiento y con una fe inquebrantable en la misericordia de Dios, hallaremos la paz. Saldrános de la oscuridad, purificados y fortalecidos, y compartiremos la victoria que Dios ha prometido a sus hijos fieles. La luz de Dios nos guiará y, al final, seremos triunfantes, porque su victoria sobre el mal es segura. Caminemos en la fe, preparémonos espiritualmente y confiemos en que la misericordia de Dios nos llevará a través de la oscuridad hasta la luz de la salvación eterna.